Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, pues abran sus Biblias, hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Yo lo voy a leer en voz alta y usted lo va a leer ahí con su vista. Y les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer esta porción de la Escritura y después estaremos haciendo una oración. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios de su bendición. Padre Celestial, en esta noche le agradecemos la vida que nos da. Le agradecemos por poner en nuestro corazón ser fieles a todos los cultos de nuestra iglesia. Le pedimos que aquellos que pueden estar y no están, póngales en su corazón venir. Y Señor, le pedimos una vez más la bendición para las clases, la bendición para esta predicación, y también, Señor, añado una vez más que perdone nuestras faltas, nos haga mejores personas, mejores cristianos. Ayúdeme a explicar esta porción de la Escritura y que sea de ánimo y aumente la fe en algunos o en todos, más bien los que estamos aquí reunidos en esta noche. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quiero en esta noche comenzar este mensaje compartiendo con ustedes una historia de una historia de más de 100 años. Esto sucedió hace más de 100 años. Una historia que en su momento y hasta la fecha ha impactado al mundo entero. Les estoy hablando acerca del hundimiento del Titanic. Este acontecimiento sucedió el 14 de abril del año de 1912. Cosa interesante, que este barco se hundió el día domingo, navegaba todo el domingo, y el domingo a las 11:40 de la noche del mes de abril se hundió hasta lo profundo del mar. Era un barco nuevo, se estaba estrenando. Dio un golpe en una noche tranquila, un mar tranquilo, golpeó un iceberg y se hundió ese barco. 1,500 personas murieron
Pero hay dos cosas que llaman la atención en esta historia. La primera de ellas es que iba el hombre más rico del mundo en aquel entonces. Astor se apellidaba. En ese barco iba el magnate más poderoso del metal en los Estados Unidos, el mejor capitán. Iba el diseñador de ese barco, artistas y más gente poderosa, más gente rica, más gente millonaria, pero esos eran las principales personas que estaban en este barco, aparte de más de 2,000 personas al parecer. La segunda cosa que había en este crucero, en el barco más grande del mundo en aquel entonces, había fiestas, vicio, inmoralidad, libertinaje. Pero lo peor de las cosas de este barco turístico, de este crucero, estaban todos los elementos de seguridad. Eran aproximadamente 200 elementos que iban al cuidado de este barco. Era máxima la seguridad por los grandes personajes que había en ese barco. Había comida, había alcohol, había tabaco, había música, y tristemente este barco golpea el iceberg y se hunde, y 1,500 personas mueren ahogadas. Pudiera usar esta frase que en ese barco, hermanos, una noche tranquila, un mar tranquilo, todo iba bien, con toda la seguridad del mundo. Una vez más, podríamos decir que tenían todo. Pero una cosa, hermanos, una terrible cosa en esta triste historia que se recuerda cada año y será algo inolvidable posiblemente en la mente de los seres humanos que vivieron esa experiencia y quien se documentó de esta tragedia. Una cosa, hermanos, dije, al parecer tenían todo, pero el dueño de ese crucero, el mejor del mundo, el mejor diseñado, con los personajes más ricos de la historia en aquel entonces, se atrevió el dueño de ese crucero decir: este barco ni aun Dios lo hunde. Pero no solamente fue la frase orgullosa y altanera de hacer pequeño el poder de Dios, no fue solamente decir: este barco ni Dios lo va a hundir. No fue solamente eso, hermanos. Es más, lo más terrible que pasó en este evento a estas miles y miles de personas es que en este barco no iba una persona. No iba una persona en este barco. ¿Y sabe qué? Dios no iba en ese barco. No se explican cómo este barco se pudo hundir y partir en dos pedazos en una noche tranquila, en un mar tranquilo. ¿Cómo pudo suceder? Y hasta el día de hoy muchos no se explican cómo es que sucedió ese accidente.
es que Dios no iba en ese barco, hermanos. Es muy interesante esta historia que acabamos de leer. Dice la Biblia, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, dijo Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, hermanos. Quiero llamarle la atención que en este evento de Jesús con los discípulos, no había solamente una barca, había más barcas a la orilla del mar. Pero solamente el Señor Jesús se subió a una barca, nada más a una. Había más barcas, pero Jesús no escogió a las demás. Jesús no estaba en las demás barcas. Jesús, hermanos, se subió a una sola barca. Para bendición de los discípulos. En esa barca donde ellos iban, iba el Señor Jesús con ellos. Y dice la Biblia, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esta era una barquita en el mar, hermanos. Y soplaron los vientos. Las olas embravecidas, entraba el agua en la barca y parecía que el arca se hundiría porque se estaba anegando. Pero ahí estaba Jesucristo. En el crucero más poderoso del mundo, mejor hecho del mundo, con una enorme tripulación, con todos los cuidados, con una noche tranquila y un mar tranquilo, se hundió. ¿Cuál es la diferencia de un gran barco a una pequeña barca en el agua, en el mar embravecido, cayendo las olas adentro, que parecía que se anegaba y se hundía? ¿Cuál fue la diferencia entre el Titanic y esta barca donde estaban los discípulos? La diferencia la hizo Jesús. Jesús ahí estaba, pero Dios no estaba en el Titanic. Ahí estaban las joyas, ahí estaban las fiestas, los vestidos lujosos, la comida en abundancia, el alcohol, el tabaco, artistas y hombres poderosos. Pero no estaba Dios ahí, hermanos. El capitán y el diseñador ahí estaban. Perecieron en las aguas frías del mar. Y a pesar de la gran tempestad, a pesar de los grandes vientos, a pesar de las grandes olas, a pesar que parecía que la barca se anegaba, dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Esos vientos, esa tempestad, esas olas, el entrar el agua en el arca, no le preocupó a Jesús. Él estaba dormido en el cabezal, hermanos. Pero los discípulos, espantados, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar y el viento y el mar le obedecen? Quiero en esta noche, hermanos, animarles a subirse a la barca donde va Jesús.
había más barcas. Quizás 10, 20 barcas a la derecha, a la izquierda, más barcas de pescadores. Pero Cristo escogió una sola barca y los discípulos se subieron en esa barca donde iba Jesús. Y hermanos, venía esta tempestad, estas olas, estos vientos, se inundaba la barca. Pero ahí estaba Jesús, hermanos, y tuvo control de todas las cosas. Hay que subirnos, hermanos, a la barca donde va Jesús. Allá en Primera de Pedro 3:12 dice la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cristo está, escúcheme bien, hermanos, Cristo está en la barca de la oración. Y cuando Jesús está en la barca, no hay de qué temer. Aunque parezca un caos, aunque se avecine aparentemente un desastre y vengan las amenazas, hermanos, si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. Jesús está en la barca de la oración, porque ahí están sus ojos y ahí están sus oídos. Cuando alguien, hermanos, determina en su vida subirse a la barca de la oración, estará seguro, porque Cristo está en la barca de la oración. Ay, pero hay quienes deciden subirse al Titanic porque es algo maravilloso, algo grandioso, donde gente importante va, donde todo parece bonito, fiesta, licor, tabaco, baile. Pero ahí no va Jesucristo, hermanos. Cristo, hermanos, está en la barca de la oración. Y déjeme, le hago una declaración muy seria a varios de ustedes, hermanos. En esta noche, Dios les está hablando a través de su palabra. El pastor es un comunicador, el pastor es un mensajero, pero el pastor está haciendo lo que dice la palabra de Dios, y quiero darles la aplicación contextual y bíblica. Hermano, si tú no estás en la barca de la oración, te vas a hundir. Te lo aseguro. Te vas a hundir. A pesar que digas, tengo dinero, tengo casa, soy joven, tengo salud, las puertas se me han abierto, todo está bien, la voy a hacer, el día de mañana va a estar mejor. No. Tú estás arriba del Titanic, donde no está Dios. Tú necesitas subirte a la barca donde está Jesús. Y Jesús está en la barca de la oración. Pregunto en esta noche, ¿oraste este día? ¿Buscaste a Dios en este día? ¿Le diste gracias a Dios? ¿Arreglaste tu vida con Dios? ¿Protegiste a tu familia en oración? ¿Pediste la bendición de Dios? Si no lo hiciste, hoy no estuviste en la barca con Cristo de la oración. Y te estás hundiendo. Un predicador no es adivino, pero Dios sí sabe todas las cosas. Y Dios sabe cuántos de los que están aquí se están hundiendo. Tu matrimonio se está hundiendo. Tus hijos se están hundiendo. Estás endeudado y te estás hundiendo. Te estás hundiendo en una adicción pecaminosa. ¿Por qué? Porque no estás en la barca de la oración donde está Jesús. Número 2.
Cristo está en la barca de la iglesia, hermanos. Estamos viendo la Biblia, hermanos, Estamos viendo la Biblia. Mateo 18:20 dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El diseñador hizo todo lo posible, hizo el mejor trabajo de seguridad para que este barco, el Titanic, no se hundiera. Y el dueño dijo: ni Dios hundirá este barco. Pero se hundió, porque Dios no estaba ahí. ¿Sabes dónde está Dios? En la barca de la iglesia. Él nos promete: donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. En el año de 1912 había muchas iglesias en Estados Unidos. Tuvieron sus benditos servicios en Estados Unidos, su adoración a Dios. La gente que estaba en la iglesia, ahí estaba, pero ahí estaba el Señor también. Y el día del Señor, Dios no estaba en ese barco. Dios estaba en la iglesia, en su casa, con su pueblo. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante, jóvenes y padres de familia, siempre estar en la barca de la iglesia, porque Dios nos promete que ahí está el Señor Jesucristo, hermanos. Personas, familias, líderes, pastores, obreros que no se hunden, es porque han estado fielmente en la barca de la iglesia donde está el Señor Jesucristo, hermanos. Hasta hoy, por gracia, no por mí, por gracia, más de 30 años hemos estado en la barca de la iglesia donde está Jesús, y mi familia no se ha hundido, hermanos, y su servidor no se ha hundido. No seas inmaduro, niño, que un desacuerdo, que una ofensa, que un mal testimonio, que algo que no te gusta, que una predicación quizás golpeó tu corazón y te sentiste mal. No seas bebé, no dejes la iglesia. No te bajes de la barca de la iglesia, porque a pesar de cualquier cosa que haya o pase, ahí está Jesús. Y con Él, hermanos, estamos seguros. Pero hay otra barca donde está Jesús, hermanos. Y muchos de ustedes que están aquí en esta noche, hermanos, deben de reflexionar muy seriamente, hermanos. Muy seriamente deben de reflexionar en esto. Porque hay muchas familias que ya se han hundido, hermanos. Porque se han bajado de la barca de ganar almas. Yo he dicho una y otra vez, hermanos, la música no es mala. La música es una bendición.
Pero hay quienes se han subido solamente a la barca de la rondalla, a la barca del coro, a la barca de la orquesta, a la barca de los instrumentos, a la barca de los especiales. Esto pasa en muchas iglesias, hermanos. Pero no se quieren subir a la barca de ganar almas, porque en esa barca estará el Señor Jesús hasta el fin del mundo. Vamos a verlo. Vamos a verlo en la Biblia. Mateo capítulo 28, hermanos. Versículo 16 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la barca de ganar almas. Esta promesa de decir: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se la está dando? A los que están obedeciendo a la gran comisión de predicar el evangelio, bautizar y discipular. ¿Cómo andas en la barca de ganar almas? ¿Cómo andas en eso? ¿Sabías, hermano y hermana, que el diablo nos puede desviar con cosas buenas? Un cazador de zorras andaba en el bosque buscando una zorra, persiguiendo una zorra para matar la zorra. Llevaba un perro que olfateaba, y el perro olfateando corría, y iba este hombre con la escopeta corriendo también para cazar la zorra, y avanzaron kilómetros y el perro corría y olía y parecía que estaban cerca de la zorra, y parecía que cada día, cada momento estaban más cerca de la zorra. Pero llegó un punto en que el perro llegó donde estaba el animal y se dieron cuenta que no era una zorra, era un conejo. ¿Sabe que hay cosas buenas que nos desvían de la barca de ganar almas? ¡Qué bendición! Y cuán grande ayuda la iglesia da a las familias con una escuela cristiana de kinder a preparatoria. ¡Qué bendición, hermanos, tener 2 academias de música! ¡Qué bendición, hermanos, a cantarle al Señor y el coro y la orquesta y todo eso, hermanos! ¡Qué bendición! Pero ¿sabe qué? Muchas iglesias, especialmente aquí en Monterrey, su prioridad es la escuela cristiana y la música, y se bajaron de la barca de ganar almas. Ya no están en la barca de ganar almas. Como que han ignorado, hermanos, o ya no están leyendo la Biblia, porque la Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. El gozo más grande de Dios no es un gran auditorio
no es una gran universidad, no es un gran coro, no es una gran orquesta. Hermanos, el gozo más grande de Dios es que en la iglesia haya gente arrepentida. Voy a repetir una frase muy común, y si tú la dices y ganas almas, no te preocupes. Pero se paran los grandes cantores en las iglesias, y para mí hasta con altivez y orgullo dicen: hermanos, les traigo un canto, y usa la palabra, para gloria y honra de Dios. Será interesante preguntarle cuántas almas has ganado y cuánta gente tienes en la iglesia. Porque a mí la Biblia me dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice: mi Padre es glorificado por la linda voz que tienes. Mi Padre es glorificado porque tocas muy bien la guitarra. Mi Padre es glorificado porque tocas el arpa. No, hermanos. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Te vas a hundir si te bajas de la barca de ganar almas. ¿Sales con los pescadores? ¿Sales con las sembradoras? ¿Sales con las familias el sábado? ¿Sales el domingo con el grupo de hermano Duque? ¿Sales con las sembradoras? ¿Ganas almas en tu trabajo, en el camión? Si tú has dejado la barca de ganar almas, te vas a hundir. Si no es que ya te estás hundiendo. A mí me da tristeza, hermanos, escuchar testimonios así. Cuando he ido a los Estados Unidos, que no es muy recurrente de que yo esté allá, escuchar: pastor, mire, ahí, esa cantina que ve ahí en la esquina, antes era una iglesia, pastor. Mire, esa iglesia, pastor, ya nada más hay 15 ancianitos. Mire, esta otra iglesia, pastor, ya se cerró y están vendiendo las instalaciones. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Y por qué está pasando ya también aquí en México cosas semejantes? Porque un día decidieron bajarse de la barca de ganar almas, hermanos. Y se hundieron. Se hundieron, hermanos. Cristo va en la barca, hermanos, donde bendice. Podríamos decir, hermanos, o animarles, exhortarles, decirles: súbete a la barca de bendición. En nuestras iglesias y en lo general en todas las iglesias, hermanos, porque somos seres humanos pecaminosos que si nos descuidamos, hermanos, nos hundimos. Pero en todas las iglesias, hermanos, existe el pecado de la envidia. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El envidioso calumnia, el envidioso chismea, el envidioso divide, el envidioso odia, el envidioso mata. Pero es así porque hay gente envidiosa, hermanos, y amargada, porque no te has subido a la barca de la bendición, donde está Jesucristo. Súbete a la barca de bendición. Ahí está el Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Lucas capítulo número 5, del versículo número 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cristo, hermanos, estaba en la barca, o Cristo se subió a la barca de Pedro. Y esa barca se convirtió en la barca de la bendición. Pero es interesante, hermanos, mas en tu palabra echaré la red. Que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor y las hagamos en el nombre del Señor. ¿Por qué hay tantas familias, hermanos, que se han hundido y familias que se están hundiendo? Jóvenes que se hundieron. Hermanos que perecieron hundidos. Porque un día decidieron, hermanos, bajarse de la barca donde Jesús garantizó que ahí estaba Él, hermanos. La Biblia nos habla que Noé, Enoc y después principalmente Noé. Enoc fue un profeta que les predicó a la generación de Noé a que se arrepintieran. Noé, cuando fue avisado del diluvio, comenzó a hacer una arca. Y hermanos, la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Por eso podemos decir que 120 años Noé predicó para que la gente se arrepintieran. Arrepiéntanse, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes y niños, arrepiéntanse, viene un diluvio, vengan a hacer el arca, para que se salven hay que entrar a esta arca porque viene un diluvio. Nadie hizo caso. ¿Quién se subió a la barca? Noé y su familia, los animales, y después vino el diluvio. Se cerró la puerta. Dios cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. La gente necesita, hermanos, y es el trabajo de la iglesia, necesita subirse a la barca de la salvación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, antes de que la iglesia sea arrebatada al cielo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La barca de la salvación. Hermano, el Señor Jesús tiene años tocando la puerta del corazón del ser humano. El Señor quiere entrar y morar en el corazón del ser humano para perdonarlo, salvarlo, para que no se hunda en las llamas del infierno. La arca de la salvación. Jesús promete estar con nosotros en nuestro corazón si abrimos, o si abre la gente que no lo ha hecho, abre la puerta de su corazón a Jesús. No importa, hermanos,
en qué peligro estemos, en qué amenaza estemos, la tempestad, la oscuridad. Si estamos en la barca con Jesús, hermanos, estamos seguros. Y esta noche, en esta noche va a haber un antes y un después de este culto. Un antes y un después para algunos o muchos de ustedes. Si tú no decides subirte ya de a de veras a la barca donde va Jesús, te vas a hundir. Si tú decides sinceramente subirte a la barca con Jesús, no te vas a hundir. Te vas a salvar. Antes de la invitación, nada más quiero recordarte, súbete a la barca de la oración. Súbete a la barca de la fidelidad a la iglesia. Súbete a la barca de ganar almas. Súbete a la barca de bendición. Y si usted nos visita, súbase a la barca de salvación. El Titanic se hundió porque no estaba Dios. La barca donde se subieron los discípulos y azotaron los vientos y la lluvia y las olas llegaban al bote que parecía que se hundía, pero no se hundió en la tempestad. ¿Sabe por qué? Porque iba Jesús. Esa es la diferencia del Titanic y de aquella pequeña barquita en peligro, que Jesús ahí estaba. ¿Escuchaste? Y repito, ¿estás en la barca de la oración? ¿Estás en la barca de la iglesia? ¿Estás en la barca de ganar almas? ¿Estás en la barca de la bendición? ¿Estás en la barca de la salvación? Si te falta alguna de estas, vas a hundirte. Porque vas a dejar una y luego la otra y luego la otra y te vas a hundir. Quiero hacerles una invitación, hermanos. Quiero que se comprometan con Dios, hermanos. No soy fariseo, no soy hipócrita, pero yo puedo darles testimonio que yo he estado por más de 30 años en la barca de la oración, en la barca de la fidelidad en la iglesia, en la barca de ganar almas, si ustedes lo saben, y en la barca de la bendición. Y un día me subí a la barca de la salvación. Y aquí estoy por la gracia del Señor. Si me bajo de alguna de ellas, empezaré a hundirme. Todos puestos de pie, comprométete con Dios al frente. Ven, dile, Señor, tú me hablaste. Tú me hablaste, Señor. Yo decido subirme a la barca donde tú estás. He escuchado claramente que tú estás en la barca de la oración, estás en la barca de la iglesia, estás en la barca de ganar almas, estás en la barca de la bendición y estás en la barca de la salvación. Yo quiero estar en la barca donde tú estás siempre y por siempre. Si Dios te habló, respóndele a Dios, no al predicador, respóndele a Dios. Comprométete que vas a estar en la barca donde está el Señor. Si no, te vas a hundir. Te vas a hundir. Y habrá un antes y un después en tu vida. ¿Habrá alguien que nos visita aquí en esta noche? Si usted nos visita en esta noche, quiero preguntarle, si muriera hoy, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si no sabe a dónde iría su alma si muriera hoy. Hay un infierno y hay un cielo. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere llevarle al cielo, Dios quiere que se suba a la barca de la salvación, Dios quiere que usted abra su corazón a Cristo para perdonarle y salvarle. Alguien dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia y yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Ore por mí, levánteme su mano si es que hay alguien así
con nosotros. Habrá alguien que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia, veo una damita aquí, qué amable, mira, Dios te bendiga. Habrá alguien, ganadoras de almas, habrá alguien más que levantará su mano y dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo quiero entregarme a Jesús hoy, en esta noche, pastor. Ore por mí, por favor. ¿Habrá alguien más? Veo una manita allá atrás. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ahí ya están algunos testificando. Quiero darle una repasada otra vez, hermanos. Cristo está en la barca de la oración. ¿Oras todos los días? Cristo está en la barca de la iglesia. ¿Eres fiel a todos los cultos? Cristo está en la barca de ganar almas. ¿Estás ganando almas? Cristo está en la barca de la bendición. ¿Estás en la barca de la bendición? Cristo está en la barca de la salvación. ¿Eres salvo? Nunca te hundirás. Nunca te hundirás si estás en la barca con Jesús. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta noche. Siga bendiciendo este mensaje en el corazón de todos mis hermanos. Quizás pasó por la mente de algunos aquellas familias que están hundidas ahorita, aquellos jóvenes que están hundidos en el alcohol, en las drogas, hasta en la prostitución. Están hundidos en el pecado, hundidos en la maldad. Y algunos tristemente que un día estuvieron aquí están hundidos en el infierno. Use a los ganadores de almas. Bendiga las decisiones en esta noche. Gracias por hablarnos. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.